Estamos de regreso en el programa y estamos con modo avión hacia una nueva cultura. Este es un segmento que compartimos con la Asociación Vida y Familia y donde se tocan temas que no suelen tocarse en otros medios de comunicación. Lo hemos venido haciendo hace ya varios años, no precisamente siempre en el mismo programa, pero que permite ver ángulos que no se difunden normalmente por los medios. Hoy Edwin Heredia ha traído un tema que resulta importante para la reflexión. Luchamos contra el feminicidio, nos escandalizamos cada vez que ocurren estas cosas, pero resulta que el más grande feminicidio no se está dando con mujeres mayores, ni siquiera niños, sino contra bebés que están dentro del vientre de su madre. ¿Cómo ocurre esto? Pues lo va a explicar Edwin Heredia, reitero, de la Asociación Vida y Familia. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Efectivamente, es una lacra, ¿no? Cualquier crimen, pero el feminicidio, bueno, en el Perú también, por supuesto, ¿no? Es un tema que ojalá lo logremos erradicarlo. Hablando de feminicidio como un crimen por odio, ¿no? Por odio a la mujer. Odio por ser mujer, claro. O sea, ese es el verdadero feminicidio, porque, o sea, si una mujer es asesinada en medio de un asalto, eso no es un feminicidio, sino es cuando se mata directamente a alguien por el hecho de ser mujer. Precisamente lo que tú has anunciado, es decir, que el mayor feminicidio se da en los vientres maternos, es que también obedece a esa razón. Por ser niñas, ¿no? Se da un aborto selectivo que en este momento en el mundo entero, pues sí, se puede decir, por ejemplo, que ha causado que existan en este momento un déficit de aproximadamente 117 millones de mujeres con respecto a los varones. En el mundo. En el mundo, ¿no? Puede ser que en algunos países haya una paridad, puede ser, pero el balance en el mundo entero es 117 millones, o sea, no es poca cosa, ¿no? Por supuesto que China y la India baten marcas, ¿verdad? Pero el tema es bien serio, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo es que hay casos en que el aborto se da porque el bebé que se está esperando es mujer. Así o sea, es. Si el bebé que se está esperando es hombre, no habría aborto. O sea, no lo abortarían. No lo abortarían. Cuéntanos, sí, bueno, ¿cuál es la cultura que nos lleva a ese pensamiento y a esa deplorable actitud? Porque cuando una mujer quiere abortar, o sea, puede tener muchas condiciones. O sea, no quiero tener que se llama un hijo, no estoy preparada, soy demasiado pobre, me puedo morir porque tengo alguna afección, y ahí no importa si es hombre o mujer, ¿no es cierto? Pero aquí el tema es, si es mujer, aborto, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el pensamiento que lleva a eso? Es un pensamiento cultural, vamos a decir, de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que por supuesto resulta totalmente anacrónico e injustificado, ¿no? Es pensar que el hombre vale más que la mujer, es pensar que el hombre es más fuerte que la mujer, es más útil que la mujer, ¿no? O que la mujer puede resultar una carga, o que si yo tengo un hombre, el hombre me va a poder cuidar mejor a mi padre o madre, ¿no? Que una mujer, que se puede defender mejor en la vida, etcétera. O sea, son muchas razones, pero de un tipo, vamos a decir, cultural. ¿Convenencioso? Sí, claro. Yo diría que, por supuesto que injusto y degradante, pero que no tiene tampoco o sea, que desconoce, en primer lugar, la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer, pero que también desconoce la complementariedad y desconoce, por supuesto, el inmenso valor que tiene la mujer. Desde mi punto de vista, Enrique, y lo hemos comentado algunas veces, hace años, ¿no? Para mí la mujer es, si nos ponemos a hacer un equilibrio, yo te diría, sin que nos molestemos los varones, que la mujer es más útil en el mundo que el varón. No es así, estrictamente hablando, pero si tuviera que hacer una comparación, llegaría a esa conclusión. Claro, inclusive, ¿no? Las leyendas, las amazonas, por ejemplo, es una sociedad de mujeres.
No hay ninguna sociedad de puro hombre que sea famosa, ¿no es cierto? Ellas nos traen al mundo, ellas nos cuidan, nos alimentan, ellas son madres, es decir, pero insisto, hay una igualdad en todo sentido, absolutamente. Pero llama la atención, ¿verdad?, que en países sobre todo orientales como China y la India, en China por la política del hijo único. Pero ¿por qué prefieren? Que ya, ¿Por qué prefieren un hombre a una mujer? Eso es netamente cultural, es de una sociedad cultural, machista. Sí, ¿Crees que utilitarista también? Especulemos un poco. Si en el Perú se pusiera una política de hijo único, por ejemplo, como en China, ¿tú crees que aquí también sería lo mismo? Qué difícil resulta responderte, ¿no? Pero, bueno, tendríamos también que, primero hay que señalar que más que el tener que elegir a un hijo o una hija, es que antes se ha hecho posible el eliminarlo, es decir, el aborto, ya sea por política de hijo único o de 2 hijos, ya sea porque está legislado, claro, ¿no?, etcétera. O sea, hay un paso previo, ¿no? Porque si no, bueno, yo no puedo matar a una criatura cuyo sexo no me gusta, ¿no? Bueno, pero lo van haciendo, ¿no es cierto? O sea, en el Perú está prohibido, es un delito, sí, y todo, igual se da. O sea, bueno, pero sí, a lo que íbamos era, o sea, este caso sí es expreso, completo, de un feminicidio real. Sí, claro, por ser mujer. O sea, se le mata por ser mujer. Por ser mujer. ¿No? Porque en el aborto general se mata porque simplemente no se quiere tener un hijo, pero en este caso se le mata por ser mujer. Bueno, con medidas, como te digo, previas, como son el aborto aprobado, como son una política estatal que te conmina a tener un hijo o máximo 2. ¿En la India pasa lo mismo? No, en la India no. En la India no hay propiamente una política estatal. Ahí yo creo que es un tema más cultural, ¿no? Cultural, utilitarista, pero bueno, China sigue siendo quien lleva la ventaja, es decir, hablando en números, por cada 100 niñas que nacen, ¿no?, en China hay 118 varones que nacen. O sea, es una proporción que vamos a decir... Casi 20%. Casi, no, ya, 18%. Pero casi la quinta parte. Diríamos que, si no calculo mal, podríamos estar hablando de un 47% de mujeres y un 53% de varones. O sea, estamos lejos de esa igualdad, ¿no?, que debería existir. Y que es una igualdad natural, ¿no es cierto? O sea, en la sociedad, bueno, en la sociedad humana es muy sabia, ¿no? Era más o menos equiparable, sí, y ahora empiezan a haber distancias. Unas distancias que cuando sobrepasan, por ejemplo, ¿no?, los 105 varones por cada 100 niñas, ya resulta pues llamativo, ¿no? O sea, siempre hubo más hombres que mujeres, más o menos. ¿Esa es la proporción? Mira, yo creo que no. Yo creo que eso es en las últimas décadas. Pero tú te acordarás, Enrique, que históricamente, cuando se hablaba de la población de un país o del mundo, siempre había un pequeño diferencial, que estamos hablando de décimas porcentuales, de más mujeres que de hombres, sencillamente por una preservación de la especie, ¿no? Si hay mujeres que no se casan, ¿no? Y entonces, bueno, pues la naturaleza que es claro, sabia... Muchas más mujeres que no se casaban a hombres que no se casaban. Claro, eso es entre comillas, lo más natural, ¿verdad? Entonces, en el mundo habían un poquitito más de mujeres, por ejemplo, 50.3 versus 49.7, una cosa así, ¿no? Ahora las cosas están un poco distintas. Yo no alcanzo a comprender qué es lo que ha cambiado. Leí que en la India, te preguntaba por la India, porque sí, en la India faltaban como 60 millones de mujeres, sí, de acuerdo a la población. El dato me parece un poco exagerado, la fuente es distinta, ¿no? Pero yo creo que si estamos diciendo que faltan 117 millones de mujeres en el mundo,
que solamente en la India Sean falten 60. 60 y tantos, me parece que es un poquito exagerado el dato, ¿no? Pero porque además en China faltan 37 millones de mujeres. Y son ¿no? ¿Cuántos? 1.500. Son 1.300 millones, ¿no? Entonces, y la India tiene más o menos por ahí quizás 100 millones menos. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Edwin Heredia, estamos hablando de real feminicidio que se comete a través del aborto, pero cuando regresemos vamos a ir a una cosa adicional. Es que en esta selección arbitraria que puede determinarse a través del aborto, llega a cosas aún más perversas, en que nacen, porque o sea, no pueden determinar el sexo del bebé, y nace una mujer y simplemente la abandonan para que muera, la dejan morir. Tras la pausa hablamos de eso. Estamos de regreso en el programa, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y estamos hablando de en volumen, el feminicidio más grande que se está cometiendo dentro del vientre de las madres, o inclusive cuando apenas nacen simplemente, realmente porque son mujeres. Ponía el caso, es execrable ya el que alguien mate, aborte porque es una mujer, pero hay casos en que no se pueden detectar. Es cierto, hay muchos avances para que se pueda determinar el sexo. Pero es posible que en determinados pueblos no haya eso. No haya, imagínate, en la población rural de la India, de la China, ahí, no hay esas técnicas, ¿no? Y ahí cuando los bebés nacen, simplemente los dejan morir. Los dejan morir, los abandonan, ¿no? En China ha pasado también mucho de eso, ¿verdad? Sí, claro. Esto, ¿tú tienes una idea en cifras de cuántas mujeres han dejado de nacer por abortos y cuántas mujeres apenas nacidas han sido abandonadas para que mueran? No, es difícil, sin embargo, podemos razonar de la siguiente manera, ¿no? Imaginemos que en Occidente, porque esto ocurre sobre todo en Oriente, y también se ha detectado que en algunas ex repúblicas soviéticas, como Georgia, ¿no? Como también Armenia, con índices muy altos, ¿no? De desequilibrio entre mujeres y hombres, ¿no? Georgia Georgia, una ex república rusa, pues en el año 70 era el país con mayor tasa de abortos en el mundo. Pero te decía que, suponiendo que, vamos a ver, ocurre el aborto, ¿no? Y bueno, y se aborte, puede ser un niño o una niña, pues, y que en el mundo de hecho hay como 40 millones aproximadamente de abortos en el mundo por año. Esa cifra la dimos hace unos meses, ¿no? Siendo la India y la China los más prolíficos en este sentido. Entonces, suponiendo que ocurran esos abortos, pues muchísimos, bueno, se abortan entre comillas, lo que sale, lo que es, sin preocuparse si es niñito o niñita, ¿no? Se aborta. Claro, simplemente no se quiere tener no se quiere, ¿no? Pero existe, por supuesto, un determinado número dentro de esos 40 millones de abortos anuales que es sacrificado o es abortado por ser niña. Y esto durante muchos años, podríamos decir, desde la década de los 70 y tantos u 80, estamos hablando de 30 y tantos años. Y entonces hoy eso tiene un déficit de 120 millones de mujeres en el mundo. Pues podríamos decir 120 entre 30 o 40, pues estamos hablando de 3 millones anuales de abortos de niñas. 3 millones. Reales feminicidios. Claro, 3 millones que se han abortado por ser niñas. Estoy haciéndote el cálculo. Claro, o sea, un cálculo matemático, es una especulación, así es. Pero basada en un razonamiento lógico. En un matemático, exactamente. Entonces estaríamos hablando de, sí, eso, unos 3 millones anuales de abortos selectivos por ser niñas, que es lo que más o menos en 40 años, ¿no? O en 30 años dan los 100 millones de mujeres faltantes en el mundo.
¿En el Perú no escapamos a esto? ¿Tú crees que aquí, No, o sea, hay algún tipo no, de aborto? Acá el aborto es simplemente por no querer tener por un no niño. querer tener, O sea, aquí no hay una exactamente. discriminación. No. Yo pienso que en Occidente no se da mucho esto. Es un problema más en el Oriente, ¿no? Sobre todo en los grandes países como la China, la India o la ex República rusa, ¿no? De la Unión Soviética. Yo creo que ahí sobre todo se ha ido dando este fenómeno, ¿no? No tanto en Occidente, no tanto. ¿Tú crees que no llegue tampoco? Porque muchas veces nosotros hemos hablado de cosas lejanas, cosas que no pasaban, ¿no? Sí. Y al cabo de cierto tiempo pasaba. ¿Tú sí. crees que ese No, concepto de no, aborto selectivo no, podría llegar no. a Sudamérica, al Perú? Bueno, por supuesto que de llegar puede, o sea, a mí no me asombra nada en el mundo, ¿no? O sea, simplemente viendo la cifra de 40 millones de abortos anuales, ¿no? En el mundo entero, ¿qué más nos puede sorprender? Viendo los estragos que hace la ideología de género en el mundo, ¿qué más o los crímenes, o los feminicidios, la trata de personas, qué sé yo? O sea, no me sorprendería. Lo que sí se da en Occidente, en Europa y en Norteamérica, es la eugenesia de los niñitos Down, ¿no? Allí sí, ¿no? A través de los controles, de las técnicas que se pueden hacer en el vientre materno, se identifica que es Down y prácticamente ya no nacen niñitos Down en el mundo, en Occidente. Los Down los vemos todavía aquí en Latinoamérica, ¿no? Porque todavía no hay una cultura eugenésica de esta magnitud como en Europa. Pero eso diríamos que es tremendo y sí existe en Occidente. Que lleguen estos casos de abortos feminicistas, diríamos, ¿no? Veo difícil en nuestro país, lo veo complicado. Lo que sí hay en Occidente es ya la posibilidad de elegir el sexo. Por ejemplo, cuando se hace la fecundación in vitro, ¿no es cierto? Claro. O sea, allí ya hay técnicas Sí. para poder elegir, o sea, identificar primero cuáles son varones, cuáles son... En el embrión ¿no? se ve. Se puede ver, ¿no? En el embrión se ve el sexo. Y ahí también está habiendo discriminación. Claro, ¿Y a favor de los hombres? Claro, entonces, fíjate, allí sí, que por supuesto, yo te digo, eso aquí en el Perú, en América Latina, eso sí se da. Allí sí que se puede decir, yo quiero varón. O sea, acá, o sea, no necesitamos ir a Europa, no, acá. Claro, acá, o sea, no es vía fecundación no es vía aborto, diríamos, claro. porque ahí directamente no se aborta, lo que hacen es descartar embriones, que es eliminar vidas humanas. Pero ahí sí, una persona, mira, que acude a la fecundación artificial, yo te diré que es una persona, en su mayoría, no estoy generalizando, en su mayoría es una persona con pocos escrúpulos. Entonces, vamos a decir, bueno, yo quiero saber si es varón o niña. Mejor dicho, quiero un varón. Y eso se lo seleccionan. Es posible seleccionar. Ya se puede hacer. Sí, y también claro. ahí hay, o sea, según la información que tú tienes, ahí también hay discriminación hacia las mujeres. O sea, se prefieren, y la gente pide más hombres que mujeres. No he querido decir eso, sino que diríamos que si ahí se nota la preferencia. Ahí prevalece, ¿no? el querer deseo. más hombres. Claro, no, pero podría ser o sea, que se prefiera a la niña. No hay todavía una medición real al respecto. No creo que supuestamente nuestra sociedad todavía sigue siendo algo machista. Yo no comparto la opinión de que existe un machismo en el Perú, no sé, algo sí todavía nos queda. Sin embargo, no llega todavía a decir, bueno, yo quiero el hijo hombre, ¿no? Yo conozco muchos matrimonios que prefieren que su primer hijo sea una niñita. O sea, no encuentro en nuestras latitudes, no encuentro todavía esa discriminación como puede existir, y de hecho existe desde hace décadas, en el Oriente. Nos ganó el tiempo. Tocaremos más adelante el tema de las marchas que se están haciendo. El día de ayer fue una cosa, vamos a decir, digna de resaltar. De repente el próximo viernes podemos, aunque un poquito tardíamente,
hablar de este tema, sí. Es interesante, ¿eh? En todo el Perú, hasta en Pucallpa, mira. Con mis hijos no te metas. Así es. Tendremos oportunidad de tratarlo. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión.